el tema que vamos a tratar en esta mañana son las escuelas derivadas de Elliott, un tema que nos habían pedido por ahí el día de ayer que tocáramos y que me parece que es interesante para que usted conozca a qué se deben estas distintas escuelas y cuál es la circunstancia con ellas. En primer lugar, déjeme decirle que Elliott, sin lugar a dudas, a ojos cerrados, es la técnica más efectiva para analizar el comportamiento del precio y tener la previsión de qué es lo que hará más probablemente adelante. Como cualquier método analítico de precio, no es la bola de cristal que algunos están imaginando, pero se le parece bastante. En el caso de Elliott sí se le parece bastante, porque la gran mayoría del tiempo quedas con una serie de escenarios pues reducidos, a veces una buena parte, por lo menos la mitad del tiempo, a un solo escenario donde es clarísimo qué es lo que va a ser el precio a continuación y lo cumple. Sin embargo, de ninguna manera esto implica que estés adivinando el futuro, o que, dicho de otra manera, tengas la posibilidad de asegurar que lo que tu análisis dice, aun si está correcto, vaya a ser exactamente lo que el precio haga. Siempre hay que contemplar la posibilidad de que el mercado cambie de dirección, porque finalmente estamos hablando de las reacciones de los humanos a, como digo yo en el anuncio que usted escuchará en esta emisora de Radio Forex Hispana, la reacción que tiene el mercado, el grupo de gente que conforma el mercado, a los estímulos que precisamente la economía y el medio en el que se desarrolla el desarrollo del precio de algún activo les presenta. Es decir, puede haber en momentos coyunturales ciertos cambios fundamentales en la información que provocan un replanteamiento de la situación para el mercado y por lo tanto cambia su dirección. La forma más clara de explicar esto, o de compararlo con algo que todos conozcamos, es con las parvadas de los estorninos. A mí me parece que en buena medida la idea del comportamiento de los mercados y el análisis de las ondas de Elliott a consecuencia de ese comportamiento de los mercados sería muy parecido a entender cómo es que estas parvadas de estorninos de repente se mueven en formas rítmicas predecibles, ¿no? Cuando están emigrando en parvada o cuando están llegando a algún lugar en parvada, pero que de repente, si hay un disparo, por ejemplo, cambian las condiciones y se comportan por momentos de manera caótica, o de igual manera si de repente se encuentran con pequeños grupos de insectos, ¿no? Digamos nubecillas de insectos que ellos buscan comer, como tratando de perseguir a esos insectos también se modifican de momento los comportamientos armónicos de esta parvada de estorninos y cambian su dirección. Es decir, si de repente tienes tú un impulso alcista en el mercado porque la tendencia es fuerte, porque todo el mundo está convencido de que va para allá, bueno, el mercado tenderá a actuar de ciertas formas que analiza muy bien Elliott y que predice muy bien Elliott, a menos de que algo aparezca y cambie el movimiento, ¿no? O cambie esa expectativa que tiene el mercado sobre lo que debería estar pasando, o esa idea que tiene el mercado de lo que debería estar pasando, y entonces ahí aparecen, pues de repente, por momentos, un periodo de ajuste donde los patrones no son muy claros, y hasta que poco a poco vuelve a coordinarse, digamos, una opinión en el inconsciente colectivo, llamándole inconsciente colectivo por aquello de que no todos están mirando a Elliott mientras están en esto, pero sí están actuando como Elliott. Igual que las parvadas de los estorninos no hablan de, ay, vamos a mantener una, o no piensan los estorninos, vamos a mantener una figura rítmica y proporcionada entre todos nosotros, sino que simplemente están reaccionando a las condiciones de, si veo que el de adelante se me adelanta, y no veo yo un potencial peligro, quiere decir que viene el peligro desde atrás, entonces yo volaré también más rápido. Si veo que tengo alimento más cerca, me voy a desviar para tratar de tomarlo, etcétera, que son las variables que hacen que cambien de dirección los estorninos, y que, por cierto, en computadoras se pudieron de alguna manera replicar sus comportamientos con muy pocas variables, haciendo un sistema que parece muy poco inteligente en el corto plazo, pero que habla de una especie como de inteligencia colectiva
que forma esas figuras en el contexto general, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la situación más interesante de Eliot, de alguna manera para explicar o para contestar a aquellos que dicen, no, pues no vale la pena Eliot porque es demasiado complicada para finalmente de vez en cuando también caer en incertidumbres, ¿no? En momentos donde no, en coyunturas donde no se sabe qué es lo que va a ser el precio en el contexto donde se está analizando. Pues yo respondería lo mismo que alguna vez leí que Robert Precher, el principal promotor de Eliot clásico en tiempos modernos, ha propuesto, y decía él, bueno, es que si miras esta deficiencia que pudiera adjudicársele a Eliot, la comparten absolutamente el resto de las técnicas de análisis de precios, de análisis técnico de precios, de la misma manera, si no es que más, ¿no? Entonces, pues realmente yo no creo que ese sea un defecto que solo se reduzca a Eliot, sino que pues todos por momentos tienen una gran incertidumbre. De hecho, la diferencia entre Eliot y otras escuelas de análisis técnico es pues simplemente que mientras los otros están buscando hacer una operación reactiva, en Eliot se está buscando hacer una operación predictiva. Es decir, con Eliot no solamente sabes qué es lo que va a pasar a continuación, sino también tienes una serie de escenarios de qué es lo más probable que suceda, 3 y 4 y 5 movimientos por delante, lo cual a mí me parece una gran ventaja. Pero bueno, dicho esto, hablado una vez, ya que todos partimos de la idea de por qué es que la gente podría estar interesada en Eliot, vamos a hablar también del principal problema que tiene Eliot. Y a mí me parece que el principal problema es el grado de complejidad, entendido más bien como la necesidad del analista de ondas de Eliot de hacer uso de su cerebro más allá de una simple resolución rápida, ¿no? No es como en el análisis técnico que dice si rebota esta línea pues tienes tal cosa y punto, sino que en realidad tienes que estar buscando cazar patrones de ondas en un contexto para entender qué es lo que va a venir hacia adelante. Una de las cosas que la mayoría de los alumnos que están empezando a aprender Eliot me mandan como preguntas son análisis de muy corto plazo sin tomar en cuenta el contexto, y este es un error heredado, digamos, de la costumbre analítica técnica clásica que tienen, pero que en realidad no es una aplicación práctica de Eliot. Eliot necesita del análisis del contexto y hacer encajar el patrón actual o encontrar qué patrón en el contexto actual está encajando con ese contexto para tener el conteo de mayores probabilidades. El trabajo del eliotista es muy parecido al de un detective que está buscando distintos escenarios, es decir, posibles, ¿no? Escenarios que podrían entrar en el contexto de lo que está tratando de averiguar, y después revisa las probabilidades de cada uno de estos escenarios basándose en las reglas y en las guías para determinar dentro de esa variedad, de ese abanico de posibilidades que podría tener, cuáles son las que tienen más probabilidades y por lo tanto cuál es el conteo que más le conviene favorecer a la hora de tomar sus decisiones como operador. Esa necesidad de esfuerzo mental pues es, creo yo, el principal freno para la masificación de la técnica de Eliot y la aplicación por todo el mundo de la técnica de Eliot. O sea, no es una técnica que las masas en general utilicen, que los novatos vayan a estar utilizando como primer recurso de análisis de mercado, simplemente porque es demasiado complicado, y al ser más complicado, no demasiado complicado como técnica en sí, que no valga la pena el esfuerzo, sino me refiero al ser una cosa que requiere de más tiempo de aprendizaje, de más experiencia y de más conocimiento y de más, una vez que conoces todo, de todos modos, de más esfuerzo mental para poder encontrar el patrón que mejor se ajusta a las condiciones actuales para predecir qué es lo que está pasando, necesitas forzosamente trabajar más en este aspecto, ¿no? Entonces, ese sobreesfuerzo que reclama Eliot me parece que es el principal freno que tiene para su masificación, y por lo tanto ha habido algunos intentos por tratar de simplificarlo, y de ahí yo podría explicar
variedad de escuelas que han surgido alrededor de Eliot, o las derivaciones que han surgido alrededor de Eliot, que mayormente son versiones light de Eliot, pero que en mi opinión el problema de diluirle la dificultad a Eliot también se paga con una dilución, con un resultado más light en cuanto a sus beneficios, es decir, acabas prácticamente regresando al mismo contexto del análisis técnico tradicional. Acabas regresando a lo que es meramente la idea de tener un análisis que es mucho menos eficiente en su parte predictiva y que te acaba obligando meramente a ser reactivo y a tomar movimientos de corto plazo, porque es difícil prever más allá qué va a pasar y tener un buen índice de bateo en el respecto, ¿no? Entonces, como escuelas que diluyen los beneficios de Eliot, pero a la vez también logran simplificar su funcionamiento y su interpretación, vemos, por ejemplo, le voy a poner dos ejemplos que yo creo que son de los más claros y de los más famosos. La escuela de Robert Miner del Dynamic Trading, me parece que es una forma de disolución precisamente, o de dilución, perdón, en lo que es la técnica de Eliot, simplificando los conteos reactivos, ¿no? De hecho, en los conteos reactivos es donde está la mayoría de los intentos por suavizar o facilitar el reconocimiento de Eliot, pero que a la vez me parece que empantanan el análisis porque complican las cosas para poder interpretar los movimientos que se vuelven más complejos. Robert Miner dice: déjale a los académicos el interpretar cómo se está volviendo la corrección y simplemente di esto es una corrección y hasta que no se acabe no tienes nada, aunque tiene grandes aportaciones, ¿no? Como por ejemplo el movimiento comparativo de las ondas con respecto a los patrones previos para determinar si ha cambiado o no el ciclo de las ondas. Me parece que esa es la principal aportación que hace Robert Miner. Otro es Bill Williams, que a través de una combinación de indicadores técnicos como es el Awesome Oscillator, el Alligator, el Accelerator Oscillator, de alguna manera trata de simplificar también el comportamiento de Eliot, y lo único que hace Bill Williams es tratar de encontrar movimientos que estén en una fase impulsiva y tratar de dar alguna forma de comerse, llamémosle de esa manera coloquial, a ese movimiento impulsivo, tratando de jugar a las probabilidades. Esto es muy parecido a lo que hace por ejemplo, De Beers con los diamantes. En sus minas él agarra y todas las rocas las muele, sacrificando así potenciales hallazgos de diamantes enormes y que serían valiosísimos por simplemente encontrar muchos diamantitos más seguido, ¿no? Entonces me parece que algo similar hace el tema de caos de Bill Williams, donde lo que está haciendo es decir, bueno, vamos a tratar todos los movimientos que agarran momentum como potencialmente impulsos a comernos, ¿no? Y pues algunos de ellos no van a funcionar porque eran efectivamente fases de retroceso, y a esos les vamos a llamar o fases de mercados correctivos, y vamos a llamarles el distrito de la baja renta, como lo nombra en sus libros Bill Williams, y pues a los demás vamos a tratar de comerlos muy agresivamente para tratar de tener, ¿no? un comportamiento que compense precisamente esas pérdidas. Y por el otro lado, habría una escuela que podría yo separar de estos intentos por diluir los beneficios de Eliot, que sería la escuela de Glenn Nelly, que le ha llamado New Wave, y que es un intento por encontrar patrones que yo creo que obedece más a la necesidad de tener siempre la razón y encontrar fórmulas matemáticas como receta de cocina para leer las ondas, y no en realidad la interpretación de las ondas de Eliot como una serie de, digamos, principios que pueden variar entre ellos, pero donde hay principios que no se deben romper. Lo que hace Nelly es romper las reglas básicas de, por ejemplo, los impulsos, ignorar que la penetración de la onda 4 es algo que nos habla de otra estructura más compleja y no necesariamente de parte del mismo impulso, y que a la hora de llevarse eso entre las patas, pues termina inventándose patrones que la verdad es que sería muy dudoso ver que se puedan sustentar con el tiempo, y me parece a mí que ese es el peor problema de la escuela del señor Nelly, que aparte en su libro, espérame que lo traía aquí, es
Mastering Elliott Wave, lo único que hace es, de por sí un tema que pues a principio podría antojarse como complejo, como era el análisis de las ondas de Elliott, por su forma de trabajarlo para acomodaba sus conferencias telefónicas con sus alumnos, llamando a las ondas de formas donde sin la necesidad de una pantalla se pudiera estar interpretando el mismo momento. Me parece que simplemente acaba volviendo extraordinariamente complejo algo que de por sí, vamos, complejidad no le faltaba, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no estoy para nada de acuerdo con la invención de patrones nuevos. Hay otros intentos ya después mucho más, digámoslo, burdos de renovar Elliott, o de tratar de encontrar nuevos patrones para Elliott o nuevas explicaciones de lo que es el comportamiento de Elliott, que me parece que se derivan de dos partes, ¿no? Una carencia de humildad en el analista a la hora de decir, este patrón que yo preveía resultó ser distinto a lo que en realidad estaba pasando, y pues se violan las reglas con tal de imponer la voluntad del analista, y por el otro lado pues intentos por encontrar cosas que en realidad ya no están. Por ejemplo, he visto por ahí teorías donde dicen siempre la onda 4 debe superar en alguna parte de su retroceso al máximo de la onda 3, y así sacan patrones que la verdad es que rompen absolutamente con toda la gracia de Elliott, que es de tener precisamente unas reglas que te ayuden a determinar. Yo creo que uno de los valores más importantes de Elliott es esas reglas que te ayudan a determinar cuando el mercado ya no está comportándose como tú esperabas, y por lo tanto la prudencia debiera de prevalecer, cuando es momento de decir, ¿sabes qué? Mejor me abstengo de este instrumento y participo en cualquier otro que tenga un escenario más claro, en lo que encuentro suficiente información para establecer nuevamente un escenario sólido para poder estar analizando, ¿no? Me parece que al romper las guías y las reglas de Elliott, pues simplemente estás destruyéndole las bondades que tiene, y de alguna manera pues también terminas diluyéndole los beneficios a la teoría de Elliott. Yo la verdad es que he podido comprobar que la teoría de irse por patrones nuevos y por tratar de descubrir cosas que no hay, no te llevan a una mejor operativa, y sí te complican mucho las cosas y te generan una serie de escenarios inciertos mucho más amplias que si te acercaras a la teoría de Elliott, a la técnica, perdón, de Elliott, al principio de las ondas de Elliott, como originalmente es planteado y cómo se ha podido mantener pues digamos en boga, y se ha podido mantener vigente desde que con los estudios de lo que había hecho el mercado de la bolsa en la gran depresión de los años 30, se logró hacer precisamente por este contador llamado Ralph Nelson Elliott. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.